Te doy la bienvenida a esta sesión especial sobre la ley del karma, que se presenta como una de las enseñanzas más profundas y transformadoras dentro de las leyes espirituales del éxito que comparte Deepak Chopra. Hoy no nos centramos únicamente en un concepto filosófico o una noción abstracta asociada a antiguas tradiciones de Oriente. En cambio, abordaremos un principio que permea cada momento de nuestra vida, el universal principio de causa y efecto, que abarca acción y consecuencia, así como siembra y cosecha. El karma, en su núcleo, se traduce en acción. Cada acto que llevamos a cabo, ya sea a través de pensamientos, palabras o acciones, representa una semilla que, eventualmente, dará frutos. Algunas de estas semillas brotan de inmediato, mientras que otras pueden tardar años o incluso vidas en manifestarse, pero ninguna se pierde en el proceso. La comprensión de esta ley es poderosa, ya que nos brinda tanto responsabilidad como libertad. Somos responsables de nuestra experiencia a través de las decisiones que tomamos. Al mismo tiempo, cada momento nos ofrece la libertad de elegir de manera diferente, de forjar un nuevo futuro, y de transformar nuestra vida si estamos listos para plantar nuevas semillas. Esta sesión está diseñada para guiarte a lo largo de un viaje profundo, abarcando desde una comprensión básica del karma hasta su implementación en tu vida cotidiana, tus relaciones, tu propósito y tu conexión con el universo. Te animo a que escuches con un corazón abierto, porque el karma se experimenta más allá de las palabras, en la práctica consciente y en la transformación que ocurre cuando dejamos de vivir en un estado automático y comenzamos a escoger de manera deliberada cada pensamiento, emoción y acción. Así que empecemos. El karma no es un castigo. No actúa como un juez divino que condena o recompensa. Tampoco debe considerarse un destino inalterable del cual no se puede escapar. El karma se presenta como la ley universal que rige causa y efecto. Cada acción que realizamos genera una energía que regresa a nosotros, forjando la experiencia que vivimos. Piensa en lanzar una piedra a un lago sereno. Esa piedra crea ondas que se propagan en todas direcciones. Lo mismo sucede con cada pensamiento, palabra o acción. Son ondas que circulan y eventualmente regresan. Si decides sembrar semillas de amor, recibirás amor. Si optas por plantar semillas de odio o resentimiento, más tarde o más temprano cosecharás dolor. Sin embargo, es crucial destacar un aspecto. No todas las experiencias que vivimos son el resultado inmediato de nuestras acciones hoy. Con frecuencia, cosechamos lo que sembramos hace semanas, meses e incluso años, incluyendo lo que hemos heredado de generaciones pasadas. El karma es un concepto complejo y profundo, pero su esencia es clara. Tú eres el artífice de tu propia realidad a través de tus decisiones. Cada acción que llevamos a cabo surge de una elección. Hasta cuando creemos que no estamos haciendo una elección, en realidad estamos decidiendo. Incluso la decisión de no actuar es una elección. Imagina que alguien te insulta en la carretera. Tú tienes varias alternativas. Reaccionar con agresividad. Mantenerte en silencio y acumular rabia. Respirar hondo, dejar ir la situación y seguir con tu día. Cada elección que hacemos trae consigo un tipo específico de karma. Si decides reaccionar con ira, es probable que contribuyas a un ciclo de violencia y descontento. En cambio, si optas por soltar, estarás cultivando paz y autocontrol, y esos esfuerzos eventualmente regresarán a ti. Lo maravillosamente sorprendente de la existencia es que en cada instante tienes la capacidad de optar. Aunque no puedas modificar las acciones de los demás ni controlar todos los factores externos, siempre tienes la opción de cómo reaccionar. Y esa reacción es lo que da forma a tu karma. Cuando actuamos de manera automática, nos encontramos atrapados en patrones repetitivos. Reaccionamos de la misma forma, tomamos las mismas decisiones, plantamos las mismas semillas, y después nos cuestionamos por qué nuestra vida no presenta cambios. Sin embargo, cuando adoptamos una actitud de plena conciencia, tenemos la oportunidad de reflexionar antes de decidir. Podemos detenernos un momento y preguntarnos, ¿qué efecto tendrá esta decisión?
¿Esta opción me acercará a la felicidad y al bienestar? ¿Mis acciones también generarán felicidad y bienestar en el entorno que me rodea? Ese instante de reflexión puede alterar el karma, porque lo importante no es lo que sucedió en el pasado, sino lo que eliges en el presente. Cada momento ofrece una nueva ocasión para sembrar distintas semillas. Muchos consideran que el karma es un destino inalterable, pensando que esto me ocurrió porque estaba destinado a suceder. Sin embargo, la realidad es que el karma no es un castigo inmutable. Es más adecuado describir el karma como un conjunto de oportunidades generado por nuestras acciones previas. Pero en ese set, en este preciso momento, siempre existe la libertad de hacer elecciones diferentes. Visualízate en un jardín. Algunas de las semillas que plantaste anteriormente ya han brotado. Hay flores, pero también crecen malas hierbas. No puedes alterar el hecho de que sembraste esas semillas. Pero puedes decidir qué hacer ahora: quitar las malas hierbas, cuidar de las flores, o plantar nuevas semillas. La vida es así. Las acciones que realizaste en el pasado tienen un gran impacto en tu presente, mientras que las decisiones que tomes hoy influirán en lo que experimentarás en el futuro. Por esta razón, la ley del karma no es un determinismo, sino una oportunidad de aprovechar el poder que reside en ti en cada momento. Las relaciones son un área donde el karma se hace evidente de manera notable. ¿Te has dado cuenta de que repites ciertos patrones con distintas personas? Tal vez cambias de pareja, pero la dinámica es siempre similar. O quizás, en cada empleo, te enfrentas a un jefe con una actitud problemática. Esto sucede porque la vida nos presenta continuamente las lecciones que aún necesitamos aprender. Cada conexión con otro ser humano implica un aprendizaje kármico. El karma no implica que debas permanecer en una relación dañina, sino que esa situación puede revelarte aspectos de ti mismo, tal vez la necesidad de establecer límites, fortalecer tu autoestima o sanar viejas heridas. Una vez que comprendas la lección, esos patrones se romperán y tendrás la oportunidad de crear nuevas experiencias. Te propongo una actividad concreta: reflexiona sobre una relación complicada en tu vida. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta conexión sobre mi persona? ¿Qué patrones estoy repitiendo en esta relación? ¿Qué opción diferente puedo elegir para mejorar esta situación? El karma en las relaciones siempre nos guía hacia el crecimiento, aunque a veces pueda ser doloroso. Muchas personas asocian el karma solo con acontecimientos significativos: fortuna, enfermedad, éxito o pérdidas. Sin embargo, el karma se manifiesta también en los detalles cotidianos. La forma en que te diriges a un extraño, cómo tratas a los animales, tu reacción ante la frustración. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento representa una semilla kármica. Si pasas tu día lamentándote, generarás energías de escasez y descontento que inevitablemente volverán a ti en formas que alimenten tu queja. En cambio, si practicas la gratitud, incluso por las cosas más simples, atraerás más experiencias que fomenten tu agradecimiento. El karma nunca se detiene, está presente en cada instante de tu vida. Por esto es crucial desarrollar hábitos conscientes. No se trata de vivir con negatividad, sino de cambiar tu enfoque. En lugar de criticar, busca algo positivo. En vez de alzar la voz, respira hondo. En lugar de dar por hecho lo que tienes, expresa tu agradecimiento. Estos pequeños gestos, repetidos constantemente, pueden transformar tu destino. Deepak Chopra nos recuerda que no solo las acciones crean karma, sino que la intención detrás de ellas también juega un papel fundamental. Puedes hacer una donación, pero si tu objetivo es recibir reconocimiento, el karma que generas será distinto que si actúas desinteresadamente, desde el corazón. Lo mismo sucede en las relaciones. Puedes ofrecer afecto, pero si lo haces con la intención de controlar o manipular a otros, generarás una energía de apego y miedo en lugar de amor genuino. Por lo tanto, antes de actuar, pregúntate, ¿cuál es mi verdadera intención al hacer esto? ¿Estoy actuando desde el miedo, la sensación de escasez o el ego?
¿Estoy actuando con un espíritu de generosidad, compasión y autenticidad? Después de haber actuado con la mejor de las intenciones, es importante que practiques el desapego. No trates de controlar los resultados de lo que has hecho. Realiza lo que sientes que es correcto y suelta lo que viene después. Ten fe en que el universo se encargará del resto. Es fundamental actuar con plena conciencia, tener una intención transparente y desprenderse de los resultados. Todos nacemos con habilidades especiales, con talentos que no son por azar. Estos dones son parte de tu dharma, es decir, tu propósito existencial. El karma y el dharma están intrínsecamente ligados. Muchas de tus experiencias sirven como un terreno fértil que te impulsa a descubrir y alcanzar tu propósito. Por ejemplo, una persona que ha lidiado con una enfermedad desde su infancia puede sentir un llamado hacia la medicina o la sanación. Alguien que ha enfrentado la pobreza podría sentir el deseo de ayudar a otros a mejorar su situación. El karma establece las circunstancias, pero es el dharma el que otorga dirección. Una de las preguntas más transformadoras que puedes plantearte es: ¿cómo puedo poner a disposición mis habilidades para ayudar a los demás? Cuando operas desde esa perspectiva, el karma se sincroniza con el dharma, permitiéndote entrar en un estado de abundancia, ya que no actúas únicamente para tu beneficio, sino que te conviertes en un canal de la energía universal. El karma se manifiesta no solo en lo individual, sino también en lo colectivo. Existen karmas familiares, comunitarios, nacionales, e incluso a nivel de la humanidad en su conjunto. Conflictos, contaminación y desigualdad social son ejemplos de las repercusiones de las acciones colectivas de la humanidad. Sin embargo, también se observan aspectos positivos, como la solidaridad, avances tecnológicos que protegen vidas, y el esfuerzo por lograr justicia. El karma colectivo enseña que nuestras acciones no solo nos impactan a nosotros, sino que influyen en todo el planeta. Cada vez que decides reciclar, tratas con respeto a alguien que es distinto de ti o actúas con compasión, no solo estás transformando tu existencia, sino que estás contribuyendo al karma positivo de la humanidad. Imagina el impacto que podría tener si millones de personas decidieran actuar de manera consciente al mismo tiempo. El karma colectivo de toda la humanidad podría sufrir un cambio drástico. Cada experiencia, cada desafío y cada relación complicada son oportunidades para el aprendizaje. Al adoptar esta perspectiva, el karma se convierte en un maestro en lugar de una carga. Ante situaciones difíciles, en lugar de preguntarte, ¿por qué me ocurre esto a mí? Pregúntate, ¿qué lección podría extraer de esto? ¿Qué acción realicé en el pasado que ahora está dando frutos? ¿Y qué puedo decidir hacer ahora para generar un nuevo cambio? Este cambio de perspectiva convierte cada situación en una oportunidad de crecimiento espiritual. Aquí radica la clave. Cuando logras aprender la lección, el karma se resuelve. No necesitas volver a pasar por ello. El principal objetivo del karma no es imponerte un castigo, sino facilitarte un despertar. Las relaciones son el entorno más potente donde se manifiesta el karma. Cada conexión que estableces, ya sea con tu pareja, tu familia, amigos o incluso con personas que cruzan tu vida brevemente, es una oportunidad para reconocer las semillas kármicas que has plantado y que ahora se manifiestan en tu vida social. ¿Alguna vez has sentido que una relación parecía destinada? Como si al conocer a alguien por primera vez, experimentaras una conexión inmediata y profunda, casi mística. Eso refleja un vínculo kármico, como si ambas almas hubieran acordado reencontrarse para aprender juntas una lección necesaria. Lo mismo se aplica a las relaciones complicadas. Esa persona que te provoca, que despierta en ti emociones intensas, podría ser precisamente quien trae la oportunidad de sanación. El karma no se presenta solo con dulzura y gratitud, a veces se manifiesta a través de fricciones, conflictos y desafíos. El propósito de esos vínculos no es castigarte, sino proporcionarte un reflejo perfecto para que te examines a ti mismo. La pregunta crucial no es ¿por qué esta persona me trata de esta manera?,
sino, ¿qué aspectos de mí resuenan con estas conductas? ¿Qué lecciones puedo extraer de esta relación? ¿Qué oportunidad de crecimiento puede surgir de este lazo? Cuando comienzas a abordar las relaciones desde esta perspectiva, tu vida se transforma. Cada encuentro se convierte en una ocasión para el desarrollo espiritual. Lo increíble es que, al sanar tu interior, las conexiones a tu alrededor empiezan a cambiar. No solo transmitimos genes o tradiciones familiares, también heredamos patrones energéticos, creencias y comportamientos que forman parte del karma que trasciende generaciones. Quizás hayas observado que en algunas familias hay relatos recurrentes. Familias donde muchos de sus miembros pasan por separaciones difíciles. Familias que lidian con problemas económicos a lo largo de los años. Familias marcadas por la adicción, la violencia o la enfermedad que se repiten como un ciclo. Esto no es meramente casual. Son ciclos kármicos que continúan hasta que alguien elige romperlos conscientemente. Ser consciente de esto te convierte en un canal de transformación. Puedes poner fin a esos patrones de dolor y abrir nuevas vías para las futuras generaciones. Si decides sanar, optar por el perdón y actuar de manera distinta, no solo liberas tu propio karma, sino que también el de tus descendientes y los de sus descendientes. Si este mensaje te resuena, te animo a avanzar un paso más. Únete a esta comunidad de aprendizaje y transformación. Suscribirte a este canal, comparte este video con aquellos que puedan beneficiarse de estas palabras y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que alimenten tu mente, tu corazón y tu espíritu. Aquí tienes un ejercicio transformador. Toma un cuaderno y anota 3 patrones que percibas en tu familia. Reflexiona. ¿Qué puedo aprender de estas observaciones? ¿Qué puedo cambiar en mi vida para romper este círculo? ¿Qué legado quiero dejar a las futuras generaciones? Ese acto de reflexión consciente es una de las más valiosas contribuciones que puedes ofrecer al mundo espiritual. El concepto de karma se encuentra profundamente vinculado al paso del tiempo. A menudo, no podemos percibir de manera inmediata los efectos de nuestras acciones. En ocasiones, realizas algo hoy y sus repercusiones se manifiestan al día siguiente. Otras veces, puede pasar mucho tiempo, incluso años o vidas, antes de que los resultados emergen. Esta realidad contribuye a que algunos duden de la existencia del karma, ya que carecen de respuestas rápidas. Sin embargo, es fundamental recordar que el universo tiene una memoria infalible. La energía generada por cada acción se guarda, aguardando el instante preciso para florecer. Así es donde la paciencia se convierte en una cualidad esencial. Actuar con bondad y atención, aunque no observes efectos inmediatos, siempre dará lugar a buenos resultados, ya sea en un año, en 10 o en una reencarnación futura. Eventualmente, verás cómo llega. Considera a un agricultor que planta un árbol frutal. No espera cosechar los frutos al día siguiente, pues comprende que la semilla necesita tiempo, atención y condiciones adecuadas. De igual manera, el karma se desarrolla como un proceso natural en el que es crucial confiar en la vida. Muchos piensan que el karma está ligado únicamente al sufrimiento, sin embargo, también tiene una expresión positiva. Todo lo que has alcanzado, tu bienestar, tu salud y tus habilidades son igualmente el resultado de las acciones llevadas a cabo en el pasado. Si actualmente gozas de una vida plena y estable, eso no es mera coincidencia. Es la consecuencia de tus decisiones y las de tus ancestros, de actos generosos y pensamientos positivos que se manifiestan hoy en tu vida cotidiana. De la misma manera, si enfrentas escasez, en lugar de adoptar una postura de víctima, reflexiona. ¿Qué pensamientos estoy cultivando respecto al dinero? ¿Cómo es mi relación con la prosperidad, basada en el temor o en la confianza? ¿Estoy contribuyendo con lo que deseo recibir? Ten presente la segunda ley espiritual del éxito, que es la ley del dar y recibir. La abundancia es un flujo perpetuo, y tu relación de karma con el dinero estará determinada por cómo circula esta energía en tu existencia.
Si acaparras por miedo, si operas desde la escasez, o si rehusas compartir, estarás obstaculizando ese flujo. Pero si ofreces con entusiasmo y confías en la generosidad del universo, atraerás más abundancia a tu vida. El cultivo del karma de la abundancia se da con pequeños gestos diarios de generosidad, gratitud y fe. Una de las estrategias más efectivas para liberar karma es a través del perdón. Al aferrarte al rencor, permaneces atado a experiencias del pasado, creando cadenas kármicas que te aprisionan constantemente. Perdonar no implica justificar las acciones de los demás ni olvidar el dolor sufrido, sino liberarte del peso emocional vinculado a esos recuerdos. Reflexiona sobre esto. Al albergar odio hacia alguien, es como si te saquearas a ti mismo en un intento de hacer daño a la otra persona. El que realmente resulta herido eres tú mismo. El resentimiento solo te enclaustra en un ciclo de sufrimiento. Perdonar permite romper ese ciclo, no es un favor al otro, es ofrecerte a ti mismo la oportunidad de alcanzar la libertad. Te propongo un ejercicio sencillo, pero potente. Redacta una carta a la persona que sientes que te hizo daño. Volca en ella todas tus emociones reprimidas, ira, tristeza y desilusión. A continuación, redacta lo siguiente: me liberas y me libero. Aprendo de esta experiencia y opto por la libertad. Enciende esa carta y déjala arder, simbolizando la liberación de esa energía. Cada acto de perdón ayuda a derretir el karma negativo, generando espacio para la llegada de nuevas oportunidades. Tu cuerpo también habla de tu karma. Muchas enfermedades y dolores suelen ser manifestaciones de desequilibrios energéticos que se han acumulado a lo largo del tiempo. Esto no implica que seas responsable de tu enfermedad. Indica que existe una relación entre tus pensamientos, emociones, hábitos y tu condición física. Si te llenas constantemente de estrés, ira o rencor, eventualmente tu cuerpo lo mostrará. Por el contrario, si practicas la calma, la gratitud y la felicidad, tu cuerpo lo demostrará a través de una mayor vitalidad. El karma relacionado con la salud se edifica a partir de tus decisiones cotidianas, lo que ingieres, cómo te recuperas y la manera en que piensas y sientes. Tu cuerpo se asemeja a un jardín. Si lo nutres, florecerá. Si lo ignoras, se marchitará. Por ello, cuidar de tu cuerpo significa también cuidar del karma positivo en tu vida. Uno de los componentes más intrigantes y asombrosos del karma es su conexión con experiencias de vidas pasadas. Las tradiciones espirituales del Este, particularmente el hinduismo y el budismo, sostienen que el alma no se restringe a una única vida. La existencia presente es tan solo una sección de un relato mucho más extenso. Las lecciones no asimiladas en una vida se repiten en la siguiente. Lo que se deja sin resolver se manifiesta de nuevo. Las acciones que realizaste, aunque no fructifiquen ahora, hallarán su lugar en el porvenir. Este concepto puede resultar perturbador inicialmente, pero en esencia es liberador. Nos recuerda que la vida no se extingue con la muerte y que ninguna acción queda en el olvido. Todo tiene un significado dentro de un esquema más amplio. ¿Alguna vez has sentido un vínculo inmediato con un lugar, como si ya lo hubieras vivido antes? ¿O has conocido a alguien y has sentido enseguida que ya lo conocías? Estas son reminiscencias de memorias kármicas que van más allá de esta existencia. Comprender esto nos urge a actuar con mayor responsabilidad. Porque las situaciones que no resolvamos hoy, surgirán de nuevo mañana, ya sea en esta vida o en la siguiente. Cada alma llega a este mundo con un objetivo. No es una mera coincidencia que hayas nacido en la familia que te vio llegar, en el país en el que creciste, con los dones que posees y los desafíos que enfrentas. Todo esto forma parte de un diseño mayor, tu dharma, tu misión espiritual. El karma actúa como el contexto que te motiva a descubrir y cumplir ese objetivo. Las dificultades que enfrentas son pruebas que la vida te plantea para asegurarse de que adquieras los conocimientos necesarios. Por ejemplo, una persona que experimenta el abandono puede haber venido a esta vida para aprender la importancia de la independencia y la autosuficiencia.
Alguien que sufre abusos puede tener como misión aprender a establecer límites y enseñar a otros la relevancia del respeto. El karma no es un adversario de tu propósito, es un mentor que te orienta hacia él. La pregunta fundamental que cada individuo debería plantearse es, ¿qué enseñanza principal estoy asimilando en este punto de mi vida? ¿De qué manera me acerca esto a mi verdadera misión? Cuando consigues alinear tu trayectoria con tu propósito, el karma deja de ser una carga y se convierte en un impulso positivo. La reencarnación es el método a través del cual el karma se equilibra con el tiempo. Imagina que tu alma es un viajero eterno, y cada vida es un curso en la vasta universidad del universo. En cada existencia aprendes algo nuevo: amor, paciencia, compasión, perdón, generosidad. A veces asimilas mediante la alegría, otras a través del sufrimiento. El karma garantiza que nada quede sin cerrar. Si en una vida actuaste con injusticia hacia alguien, en otra tendrás la oportunidad de vivir la experiencia opuesta. No como un castigo, sino como un proceso educativo. Esta perspectiva explica por qué algunas personas nacen dotadas con talentos excepcionales, como aquellos niños prodigio que tocan un instrumento a tan temprana edad o que poseen una sabiduría inusual desde pequeños. Son habilidades cultivadas en vidas anteriores. Asimismo, se analiza por qué desde el nacimiento nos enfrentamos a retos que pueden parecer injustos. Esto no se debe a la injusticia, sino que forma parte de un proceso de aprendizaje más amplio que va más allá de una sola vida. Al entender esto, dejamos de percibir la existencia como una secuencia de casualidades y empezamos a verla como una travesía lógica hacia el desarrollo del alma. El karma opera no solo en lo personal o familiar, sino también en un contexto más amplio. El conjunto de nuestras acciones colectivas tiene un impacto en todo el planeta. La crisis climática, como ilustración, representa el karma colectivo de la humanidad, refleja siglos de desconexión, maltrato a la tierra y el olvido de nuestro vínculo sagrado con la naturaleza. Sin embargo, también hay karma favorable, como el auge del despertar espiritual que se vive actualmente, el progreso en la conciencia sobre la equidad, la justicia y el respeto, y los movimientos que buscan restaurar el planeta. Cada acto que realizas no solo repercute en tu vida, sino que también afecta el tejido global. Al actuar con plena conciencia, contribuyes a un cambio que es mucho más significativo de lo que piensas. El karma universal nos recuerda que todos estamos interrelacionados. El bienestar de uno influye en el bienestar de todos. Así, al elevar tu conciencia, no solo obtienes tu propia liberación, sino que también ayudas a elevar a toda la humanidad. En última instancia, el propósito del karma es despertar nuestra conciencia. Cada dificultad, cada reto, cada momento de felicidad y cada pérdida son recordatorios de que somos seres espirituales experimentando la vida humana. El karma actúa como un instructor que suavemente toca la puerta de tu conciencia. Si no prestas atención, lo hace con más insistencia. Y si continúas sin escuchar, la vida te sacudirá hasta que lo hagas. No es un castigo, sino una forma de que recuerdes tu verdadera esencia. Cada decisión que tomas con conciencia, cada elección que favoriza el amor frente al miedo, la gratitud sobre la queja, y la compasión en lugar del juicio, está desvinculando el karma antiguo y cultivando uno nuevo y brillante. En esta perspectiva, no existen errores. Inclusive las decisiones que parecen incorrectas forman parte de tu aprendizaje continuo. Todo lo que has vivido hasta este momento te ha guiado a la hora, que es el único instante donde puedes reconfigurar tu futuro. Ahora quiero ofrecerte algunas prácticas simples pero efectivas para incorporar esta enseñanza en tu vida cotidiana. Primero, la pausa consciente. Antes de actuar, detente y pregúntate, ¿esta decisión me aportará alegría y generará alegría en otros? ¿Causará sufrimiento a mí o a otros? Tu corazón tiene la respuesta adecuada. Segundo, el diario kármico. Cada noche, anota 3 elecciones que realizaste durante el día y reflexiona sobre sus posibles impactos. Esto te permitirá, con el tiempo, tener una comprensión más clara de tus acciones.
Tercero, el acto anónimo de bondad. Semanalmente, realiza un gesto positivo por alguien sin que lo sepa, ya sea una donación, un apoyo o un simple acto de amabilidad. Esa energía te regresará multiplicada. Cuarto, el perdón liberador. Cada vez que sientas rencor, recuérdate, elijo liberarme, selecciono sembrar paz en vez de odio. Y quinto, la meditación del karma. Siéntate en tranquilidad, respira profundamente y repite para ti, soy el responsable consciente de mi destino. Cada pensamiento es una semilla y cada acción es creación. Decido sembrar amor, abundancia y paz. Querido público, hemos recorrido juntos un profundo viaje a través de la ley del karma. Hemos comprendido que no se trata de un castigo ni una condena, sino de un recordatorio sobre nuestra responsabilidad en la vida y que cada momento es una oportunidad para tomar decisiones diferentes. El karma nos invita a vivir con mayor atención, reconociendo que lo que ofrecemos es lo que recibimos, y que cada pensamiento y acción posee el poder de moldear nuestro futuro. En este instante, tienes la oportunidad de plantar nuevas semillas. Elige el amor en lugar del miedo. Opta por la gratitud en lugar de la queja. Prefiere el perdón en lugar del rencor. Actúa con pura intención y desapego. Porque lo que decidas hoy será el jardín que cosecharás mañana. Si este mensaje resonó contigo, te invito a avanzar un paso más. Únete a esta comunidad de aprendizaje y transformación. Suscríbete a este canal, comparte este video con quienes necesiten escuchar estas palabras y activa la notificación para seguir recibiendo más enseñanzas que nutran tu mente, tu corazón y tu espíritu. Al unir nuestras fuerzas, podemos crear un karma compartido lleno de luz, prosperidad y amor. Ten presente que el universo siempre reacciona a nuestras acciones. En este momento, tú posees la capacidad de decidir sembrar lo positivo.